Buenos días, soy Robert Ramírez, gerente de producto de Aportes en Línea. En nombre de Aportes en Línea y de Actualícese les doy la bienvenida y agradezco que hayan aceptado la invitación que les hicimos a este espacio. Un espacio que hemos preparado con un tema que esperamos sea de gran utilidad para ustedes y que tiene que ver con la liquidación y el pago del aporte faltante al sistema de pensiones para los periodos de abril y mayo de 2020. Bienvenidos y vamos entonces a ver cuál es la agenda que tenemos preparada para hoy. Vamos a iniciar contextualizándonos en lo que nos trae a trabajar en este espacio. Luego veremos la manera como se deben hacer los pagos de los aportes en pila de estos periodos que tienen un aporte incompleto. Y luego veremos cómo es que se están contabilizando las semanas en el Sistema General de Pensiones. Y para cerrar, los invitaremos a una sesión de preguntas en las que esperamos resolver todas sus inquietudes. Perfecto, entonces entremos en materia. Al tema del contexto, hemos decidido preparar un video que los invitamos a ver a continuación, en el que estamos haciendo un recorrido a través de una línea del tiempo de los acontecimientos que se han presentado y que son los que hoy nos traen a tener que compartir este espacio. And we're deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Y siguiendo además los parámetros que la misma organización tiene, nosotros hemos decidido tomar medidas adicionales que quiero compartir con ustedes. En primer lugar, tener un marco normativo que nos permita dar instrucciones de aplicación inmediata en el territorio. Y por eso, en virtud de la figura que tiene la ley colombiana, vamos a aplicar la declaratoria de emergencia sanitaria y la hacemos de la mano con las directrices de la Organización Mundial de la Salud. Y atención a esta importante medida durante la pandemia. Las empresas podrán suspender por 2 meses el aporte a pensiones. Es una situación voluntaria para quienes consideren que están en dificultades económicas. El gobierno también creó un impuesto solidario para los salarios superiores a los 10 millones de pesos. Constitucional tumbó el decreto que modificaba los aportes a pensión de los trabajadores. Durante el estado de emergencia, el gobierno nacional había anunciado varias medidas a propósito de la pandemia por COVID-19. Si usted hizo el pago parcial de pensión en los meses de abril y mayo del año pasado, tenga en cuenta que tiene 36 meses para que aporte el monto faltante. De no hacerlo, le cobrarán intereses. Perfecto. Luego de este breve recorrido por lo que ha sido la historia de este año de pandemia, vamos a entrar a la segunda parte de nuestra agenda, que tiene que ver con el cómo hacer el pago en pila. De esta historia que hemos recorrido nos falta un capítulo y es básicamente la normatividad que el Ministerio de Salud debe expedir para que se empiece a aplicar lo definido en el decreto.
y es el cómo la pila se prepara para poder hacer el recaudo de los aportes faltantes. El decreto da un plazo para que la pila tenga los ajustes necesarios y estos ajustes deben estar listos a partir del 1 de junio de este año. Eso quiere decir que nos encontramos esperando que ya el ministerio expida la resolución definitiva que establece cómo vamos a realizar esos aportes faltantes. Básicamente lo que vamos a ver a lo largo de este capítulo tiene que ver con lo que el proyecto de resolución del ministerio ha establecido, proyecto de resolución que ya se encuentra en el trámite final en el área jurídica del ministerio, para que en los próximos días podamos tener la versión definitiva de esta resolución que reglamenta el pago de los aportes faltantes. Entonces vamos a iniciar a entender qué es lo que ha establecido el ministerio en materia de los cambios que tiene el sistema pila para poder brindar las opciones a las personas que se van a encargar de hacer el pago del aporte de estos periodos. Bien, vamos a arrancar entendiendo las condiciones que está estableciendo la normatividad. El primer punto tiene que ver con el plazo. Se está definiendo para que las empresas, los trabajadores independientes, se pongan al día con el aporte faltante a pensión. Y es el mismo pues que definió el decreto y son los 36 meses que se cuentan desde el 1 de junio de este año y que brindan el beneficio de que al pagar esos aportes faltantes en ese lapso de tiempo no va a haber cobro de intereses de mora. Pero cuando el pago ocurra después del periodo establecido, que sería el 1 de junio de 2024, se empezarán a cobrar intereses. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente, se dan los 36 meses para pagar. No quiere decir que un aportante en un momento dado no pueda llegar a pagar después de ese plazo. Podría llegar a hacerlo, pero empezarían a cobrarse intereses de mora a partir del 1 de junio de 2024. El siguiente punto a tener en cuenta es cómo se distribuye ese aporte faltante, básicamente bajo las mismas reglas de las cotizaciones al sistema de pensiones. En el caso de trabajadores dependientes, el 75% de la cotización estará a cargo del empleador y el 25% a cargo del trabajador. Para los trabajadores independientes, como ya lo sabemos, el 100% de la cotización estará bajo su responsabilidad. Otro punto importante dentro de la normatividad de pila que está regulando la manera de ponerse al día en estos aportes a pensión es el tipo de planilla que se definió que se utilizará para hacer este tipo de pagos. La planilla que se va a usar en este caso es la planilla N de correcciones, que ya por su naturaleza está concebida para hacer este tipo de ajustes en el sistema, modificar la información de un pago que ya ha ocurrido en el tiempo. Esta planilla de correcciones es importante que tengamos en cuenta que solo se podrá usar para modificar la tarifa del aporte a pensión con el objetivo de completar esa cotización y aportar al Fondo de Solidaridad Pensional en el caso que aplique. Recordemos que durante el tiempo del beneficio del 3% no se hacía pago al Fondo de Solidaridad Pensional. Por tanto, a la hora de hacer la completitud de este aporte, los trabajadores que por sus ingresos tengan que realizar cotizaciones al Fondo de Solidaridad Pensional se deberán hacer a través de la corrección en la planilla tipo N. Pero hay también un punto supremamente importante, y es que a partir del 1 de junio, las planillas originales que se pagaron con el 3% solo podrán ser objeto de corrección para completar la cotización a pensiones. Es decir, si se requiere hacer una modificación de otra índole, ejemplo, modificar el IBC del cotizante o realizar ajustes sobre subsistemas diferentes al de pensiones, no podrá hacerse hasta tanto no se haga el pago del aporte faltante. Ese es un punto muy importante que debemos tener en cuenta y que la resolución que está próxima a expedirse lo deja explícito. Entonces, recordemos, si yo necesito hacer alguna modificación de la planilla original con la que se pagó el 3%, primero debo corregir y completar el aporte faltante y luego sobre esa planilla en la que corregí el aporte faltante es que voy a proceder a hacer los demás ajustes que requieran. Perfecto. El siguiente capítulo, dentro de la manera como vamos a abordar el pago de estos aportes faltantes al sistema de pensiones, tiene que ver con las tarifas permitidas que se reportarán en el registro tipo C de la planilla de correcciones.
Vamos a revisar entonces a las diferentes casuísticas que existen en términos de tarifas al Sistema General de Pensiones, cómo debe comportarse este registro de corrección. En primer caso, vamos a ver el más simple, y es cuando no se presentan novedades de suspensión o de licencias no remuneradas, en donde en un caso de tarifa normal, lo que yo debo aportar o lo que debo reportar en mi planilla de corrección será el 16%. Pero si soy un trabajador de alto riesgo, entonces en ese caso deberé reportar una tarifa del 26%, que es la tarifa completa que incluye lo normal más los 10 puntos a cargo del empleador por el alto riesgo. Si estamos hablando de trabajadores del CTI, tendremos que reportar la tarifa total del 35%, que incluye los 19 puntos a cargo del empleador como alto riesgo CTI. Para el régimen especial de aviadores CASDAC, la tarifa que se reporta es del 21%, incluyendo los 5 puntos adicionales a cargo del empleador. Y en el régimen especial del Congreso, se reportará la tarifa plena del 25.5%. Recordemos esto cuando no hayan novedades de suspensión o licencia no remunerada en el periodo objeto de la corrección. La siguiente situación que se puede dar es que se haya presentado una novedad de licencia no remunerada o suspensión en los periodos objetos de la corrección y la empresa corresponde al sector privado. Entonces, en este caso, recordemos, si vamos a trabajar un caso de un trabajador normal, tendrán dos posibilidades de reporte de tarifa, el 12% que corresponde a el aporte del empleador o la tarifa plena del 16%. En alto riesgo, de nuevo, el 26 o el 22%, y en el caso del régimen especial de aviadores, 17 o 21. Es decir, en todos los casos del sector privado tendremos la posibilidad de aportar tarifa del empleador o tarifa plena. Estamos en el sector público, recordemos que la reglamentación establece que en el caso de una licencia no remunerada o suspensión, lo que se debe aportar es la tarifa que le corresponde exclusivamente al empleador. Por eso en este caso vemos que la única posibilidad es aportar lo correspondiente a el empleador. 12% en el caso normal, 22% en alto riesgo, 31 en CTI, 17 para el régimen especial de aviadores y 125 para los congresistas. Vamos a ver entonces un ejemplo sencillo para comprender cómo sería la corrección de los aportes de uno de los periodos del beneficio del 3%. Entonces, en este caso estamos viendo un ejemplo de cómo se realizaría la planilla de corrección de un cotizante que pertenece al sector privado y que tuvo una novedad de suspensión o licencia no remunerada en el periodo 2020-04. En este caso, entonces, vamos a ver, es una planilla ON de corrección que ya conocemos, está compuesta por dos tipos de registros. Los registros tipo A, que nos muestran el cómo se pagó originalmente la planilla, y los registros tipo C, que nos muestran el cómo debería haberse pagado, es decir, la corrección del periodo. En este caso estamos viendo que como se trataba de un cotizante que tuvo una novedad de licencia no remunerada, tenemos entonces las dos líneas que están representando 28 días laborados y 2 días de licencia no remunerada. En los primeros registros observamos la cotización del 3% que se realizó, y en los registros de corrección vamos a ver que entonces para los días laborados estamos reportando el 16% de la tarifa, como lo mostrábamos aquí en la tabla de tarifas válidas, y para la línea correspondiente a los días de licencia no remunerada estamos reportando el 12% del aporte que le corresponde al empleador. Adicionalmente, es importante resaltar que como este cotizante tenía un ingreso que superaba los 4 salarios mínimos, se genera entonces el aporte al Fondo de Solidaridad Pensional por los días laborados. Los días de la licencia no remunerada no representan aporte al Fondo de Solidaridad debido a que este aporte, recordemos, del Fondo de Solidaridad está en cabeza del trabajador. Y por el hecho de que la tarifa con la que se aportó al sistema de pensiones durante la suspensión fue la del empleador, por tanto no se genera el pago al Fondo de Solidaridad Pensional. Este sería el caso clásico básico de las situaciones que se nos pueden dar a la hora de completar el aporte a pensión de los periodos abril y mayo de 2020. Pero existen unos casos especiales, son los que vamos a ver a continuación. El
primer caso especial que tenemos aquí es el del trabajador que ya no labora para la compañía que se encargó de hacer el pago de los meses de abril y mayo de 2020. En este caso, la norma establece que la empresa puede realizar el pago del aporte que le corresponde como empleador, es decir, el 75% de la cotización. Es muy importante resaltar que como la información de la planilla original, es decir, el registro A que se reporta en la planilla de corrección, debe ser tal cual como se pagó originalmente, la tarifa a reportar en el registro C debe calcularse de una manera particular. ¿Por qué? Porque tenemos que garantizar que se esté pagando la totalidad del aporte y que el aportante no esté pagando ni más ni menos de lo que corresponde. Entonces vamos a ver cómo se calcula la tarifa que se debe reportar en el caso en el que la empresa decida pagar el 75% del aporte faltante debido a que el trabajador ya no labora para ellos. La fórmula es muy sencilla. La tarifa a reportar en el registro C se calcula como la tarifa del aporte del empleador más la tarifa del aporte del empleado con el beneficio, es decir, lo que le correspondía al empleado del 3%. Para entenderlo más sencillo, vamos a verlo en números. Vamos a iniciar con el caso más pico, que es el de la tarifa normal del 16%. Entonces, en este caso, la tarifa del aporte del empleador es el 12%. Y tenemos la porción que de ese 3% le correspondió al trabajador. Fue el 0.75%. Por tal razón, la tarifa que se debe reportar en el registro C será del 12.75%. Como otro ejemplo, tenemos el caso de alto riesgo. En este caso tenemos entonces como tarifa del aporte del empleador el 12% que le corresponde normalmente, más el 10% por el alto riesgo. Entonces tenemos aquí 22%. Y a ese 22% le vamos a sumar la tarifa del aporte del empleado con el beneficio del 3%, que fue del 0.75. Por tanto, la tarifa a reportar será del 22.75%. Entonces, teniendo en cuenta esta manera de calcular, la normatividad nos va a presentar las tarifas válidas para reportar en la planilla de corrección cuando el aportante vaya a hacer únicamente el aporte que a él le corresponde, es decir, el 75% del faltante. Estas tarifas, entonces, de nuevo, están clasificadas para los diferentes casos que existen, normal, alto riesgo, CTI, aviadores y congresistas, y vamos a ver entonces que en el caso de que no exista novedad de suspensión, tendremos el 1275, que es el caso que acabamos de ver, en alto riesgo 2275, en CTI 3175, para el régimen especial de aviadores 1775 y en el caso del Congreso 19875. También existen los casos especiales de novedades de suspensión que hayan ocurrido durante el periodo que se quiere corregir. En este caso, como el aporte de la suspensión es el del empleador, entonces vemos que las tarifas son las que le corresponden al empleador. Igualmente, está en el caso del sector público, las tarifas correspondientes al empleador. La normatividad que está próxima a salir nos va a dar también la posibilidad que en la novedad de suspensión en el sector privado, adicionalmente se pueda reportar la tarifa completa, que es la que estamos viendo en la línea de novedad, de sin novedades LN suspensión. No lo pongo aquí porque pues no suena muy coherente que si yo como empleador estoy pagando solo el 75% del aporte faltante, en el caso de que haya ocurrido una suspensión, vaya a asumir el 100% de la cotización. Sin embargo, la normatividad lo contempla y es una posibilidad. Eso quiere decir que una empresa del sector privado, a pesar de que esté pagando el 75% del aporte faltante, podría, en los casos en que se presente una novedad de suspensión, llegar a pagar también la totalidad del aporte, incluyendo la del trabajador. Vamos a ver entonces este caso del trabajador que ya no labora en la compañía en un ejemplo para entender un poco cómo se presentaría la información de la corrección. Entonces el ejemplo nos muestra una planilla de corrección de un cotizante del sector privado que presentó una novedad de suspensión en el periodo 2020-04 y que desempeñaba una actividad de alto riesgo. Y este trabajador se retiró de la compañía en diciembre del año pasado. Entonces,
¿cómo quedaría esa planilla de corrección? Tendríamos de nuevo la información de la planilla original con el 3% cotizado y ahora tendríamos las tarifas establecidas en la norma para reportar en el registro de corrección. Como estamos hablando de un trabajador de alto riesgo y de acuerdo con la tabla de tarifas que vimos anteriormente y la fórmula cómo se calcula, tendríamos un 22.75% en el caso de los 28 días laborados. Y para el caso de la novedad de suspensión, estamos reportando el 22% que corresponde a la tarifa del aportante. Esto hace, como sabemos, en una planilla N, el valor a pagar sea la diferencia entre la suma de las cotizaciones del registro C y las cotizaciones del registro A. Entonces, al restar las cotizaciones del A a las cotizaciones del C, tendríamos un aporte de 827.400 pesos. En términos de Fondo de Solidaridad, percatémonos de que aunque el IBC del cotizante supera los 4 salarios mínimos, no hay aporte al Fondo de Solidaridad. Esto debido a que estamos haciendo la cotización únicamente de lo que le corresponde al empleador. Para entender que efectivamente, con este manejo de tarifas, que no suena como tan natural, se garantiza que el aportante no está pagando ni más ni menos de lo que le corresponde, vamos a desglosar este ejemplo para entender cómo era que el aportante debería haber pagado. Entonces, digamos que no había ocurrido nada en términos de beneficio del 3%. En ese caso, el aportante, teniendo un IBC este cotizante de 4.200.000, que resulta de sumar los días laborados y los días de la licencia no remunerada, al aplicarle la tarifa del 22% por ser un trabajador de alto riesgo, tendríamos que el aportante debería haber hecho un pago por 924.000 pesos. Esto sería en un caso normal, como hoy, en donde no hay ningún tipo de beneficio en el manejo de la tarifa de pensión. Ahora, debemos garantizar que combinando el pago que hizo del 3% más la corrección, termina realmente pagando los mismos 924.000 pesos. Entonces, en el pago inicial, recordemos, se hizo un aporte de 3.920.000 por los días laborados con una tarifa del 2.25%. Esto es básicamente la porción de este 3% que le correspondía al empleador. En total, 88.200 pesos. Y el 3% de los días de licencia no remunerada están completamente en cabeza del empleador, 8.400 pesos. Ahora, al hacer el pago de la corrección, se genera un valor de 827.400 pesos. Si sumamos los aportes de la planilla original más a los aportes de esta planilla de corrección, vamos a ver que está pagando exactamente el valor que le correspondía. Es por eso que la tarifa que se debe reportar en los registros tipo C tiene que ser calculada con la fórmula que les presenté anteriormente. Importante, la resolución nos va a mostrar las tablas de tarifas permitidas, pero la idea era que ustedes conocieran de dónde salen esas tarifas, porque si las vemos, sonarían como tarifas que realmente no están reglamentadas. Pero el objetivo de manejarlas es garantizar, uno, que no se altere la información de la planilla original, y dos, que el aportante no pague ni más ni menos de lo que le correspondía. El siguiente caso especial tiene que ver con los trabajadores que deciden realizar directamente el pago. Puede ser el complemento del caso anterior. En el caso anterior, dado que el trabajador se retiró de la empresa, el empleador solamente cubrió el 75% de la cotización. Eso quiere decir que al empleado le hace falta pagar su 25%. Entonces, la normatividad que nace desde el mismo decreto permite que el trabajador pueda hacer el pago directamente del aporte que a él le corresponde. Pero adicionalmente, también le permitió que pueda cubrir el 100% de la cotización. Para lograr esto, la reglamentación está entonces habilitando un nuevo tipo de aportante. Se crea el aportante tipo 14, trabajador pago aporte faltante pensión, que tiene como objetivo que ese trabajador que necesita entonces cubrir el 25% de su cotización faltante puede hacerlo a través del sistema PILA.
¿Cómo funciona entonces este nuevo tipo de aportante? Entonces, cuando el cotizante, el empleado, decida cubrir el aporte faltante, bien sea solo su porción o la totalidad del mismo, entonces debe registrarse en la plataforma del operador de información a través del cual su empleador hizo el pago original de los periodos de abril y mayo de 2020. De nuevo, recordemos que las planillas de corrección solamente pueden ser realizadas a través del mismo operador con el que se pagó originalmente la planilla. Entonces, por esta razón es que el trabajador deberá registrarse en el sistema, en el sitio web del operador de información donde fue pagada originalmente la liquidación. Pero adicionalmente, la normatividad y con temas y fines de seguridad establece que este trabajador debe conocer el NID del aportante que realizó el pago y 2, el número de la planilla original. Serán 2 datos que todos los operadores debemos solicitar a el aportante tipo 14, trabajador que quiere completar su aporte a pensión, en el momento en que decida hacer la corrección por sí mismo. Estos datos, ¿cómo los puede obtener? 1, si cuenta con los informes, los certificados de los pagos de seguridad social, los obtendría de los reportes que recibió en el momento en que su empleador hizo el pago. Pero si no cuenta con esa información, el Ministerio de Salud establece que el trabajador debe registrarse en el sitio miseguridadsocial.gov.co, que es el sitio web disponible para todos los colombianos en donde podemos nosotros tener información de los pagos de seguridad social que se realizan a través de todos los operadores de información. Entonces, el trabajador, si desconoce la información necesaria para poder hacer la corrección y el pago, deberá registrarse en el sitio web Mi Seguridad Social y allí obtendrá los datos necesarios para poder cumplir con el proceso. La siguiente situación que tenemos que tener en cuenta en este caso es cuáles son las tarifas que podrán reportarse. Al igual que en el caso del empleador, los empleados también deben manejar unas tarifas particulares. Entonces, debe pagarse en el primer escenario la porción que le corresponde al empleado. Entonces, es el pago parcial faltante del empleado. Tenemos los mismos escenarios y las mismas condiciones de tarifa. Si no se presentó ninguna novedad de suspensión en el periodo, lo normal es que el cotizante aporte el 6.25%. En el alto riesgo, el 6.25%, en el CTI lo mismo y en aviadores lo mismo. ¿Dónde va a haber un cambio? En congresistas, porque congresistas tiene una distribución del aporte diferente al sistema general. Pero básicamente aquí estamos viendo algo similar a lo que ocurría en el caso del cálculo de la tarifa del empleador, y es la tarifa que debemos reportar corresponde a el valor que como cotizantes aportamos, que es del 4%, más el aporte que hizo nuestro empleador, que es del 2.25%. Por eso sale 6.25% como la tarifa a usar. Si lo que tenemos es una novedad de suspensión, entonces el cotizante deberá reportar la tarifa del empleador o la tarifa del empleado más empleador, dependiendo de cómo fue que se hizo el aporte. Esto quiere decir que estos son los mismos datos con los que el empleador en su momento hizo la liquidación. Y si estamos hablando del sector público, pues únicamente podrá ser el 3%, que era el permitido para una suspensión durante el periodo del beneficio. Ahora, si lo que decide el trabajador es pagar el aporte completo, lo que le corresponde a él, más el aporte del empleador, entonces tendremos una tabla igual a la primera que vimos en el caso de los empleadores, donde tendremos las tarifas sin novedad de suspensión, tarifas plenas, la posibilidad en el caso de suspensión del sector público de pagar el porcentaje del empleador o la totalidad de la tarifa, y en el caso del sector público, el porcentaje que le corresponde al empleador. Entonces, vamos a ver dos ejemplos de estos casos especiales del aporte que realiza directamente el trabajador. Este primer ejemplo
Nos habla de un trabajador que ya no labora la compañía en la que se hizo el aporte a pensión de los periodos abril y mayo de 2020. Y este trabajador decide completar el aporte debido a que la empresa se encuentra en un proceso de liquidación. Entonces, ve que puede haber una dificultad para la empresa en pagar el aporte y, por tanto, entonces decide hacer él mismo la contribución. Y es importante para nuestro ejemplo y poder validar las tarifas que en uno de estos periodos que se quiere corregir se había presentado una novedad de licencia no remunerada para este trabajador. Entonces, nuestra planilla de corrección, de nuevo, manejando los mismos datos que hemos tenido a lo largo de nuestros ejemplos, tenemos a la persona con 28 días laborados y 2 días de licencia no remunerada. Cuando este trabajador vaya al operador de información con el que el empleador hizo su pago original, lo que va a encontrar cuando capture los datos que la norma nos exige, que serían el NID del aportante y la clave o el número de planilla original, como operadores de información le presentaremos estos datos, la información original de su planilla. Y él lo que tendrá que informar es cuál es la tarifa con la que va a realizar el aporte. Teniendo en cuenta de que se trata de el evento en el que el trabajador quiere cubrir la totalidad de la cotización, la tarifa con la que estaría aportando, según lo que vimos en nuestras tablas, es el 16%. En ese caso, entonces, se calculará la cotización con la tarifa plena y adicionalmente, recordemos, como es el trabajador el que está haciendo el aporte, y en este caso sus ingresos superan los 4 salarios mínimos, es necesario que adicionalmente liquide y pague lo correspondiente al Fondo de Solidaridad y al Fondo de Subsistencia. Aquí vemos que en el caso de la novedad de licencia no remunerada, debido a que la tarifa que se está reportando es el 16%, que corresponde a la totalidad del aporte a pensión, es necesario que también se calcule el aporte al Fondo de Solidaridad y Subsistencia para esos 2 días de licencia no remunerada. En total, en este caso, entonces, nuestro trabajador va a tener que pagar 546,000 pesos. Recordemos que es el resultado de sumar la información de los registros de corrección y restarle la información de los registros de la planilla anterior. Y los 21,000 pesos que se generan tanto para el Fondo de Solidaridad como para el Fondo de Subsistencia. Nuestro segundo caso es el de un trabajador que se retira de la compañía que hizo el pago del aporte a pensión de los periodos del beneficio, pero él decide pagar la parte que le corresponde, es decir, solamente lo correspondiente al trabajador. En este caso, entonces, como no había ninguna novedad de suspensión, estamos viendo el ingreso total del trabajador con los 30 días cotizados, donde en su primer registro se encuentra el 3% del aporte con el beneficio, información que el operador de información le va a proveer cuando vaya a hacer el proceso de liquidación y pago. Y ahora, cuando él va a hacer su liquidación, informará que quiere pagar solamente lo correspondiente al empleado. Esto es lo que hace que la tarifa que él tenga que reportar sea del 6.25%. Igual, como el ingreso es superior a los 4 salarios mínimos, tendremos cotización a Fondo de Solidaridad y a Fondo de Subsistencia. De la misma manera como entendimos la tarifa a reportar en el caso de un empleador, vamos a hacer también aquí el entendimiento del por qué esa tarifa especial del 6.25, que de nuevo, como les digo, pues sonaría como poco natural en el sistema de pensiones. Entonces, en total, en planilla N, él tendría que pagar 136,500 por concepto de cotización obligatoria y 21,000 pesos por Fondo de Solidaridad y 21,000 pesos por Fondo de Subsistencia. Vamos entonces a hacer el ejercicio para verificar que efectivamente está pagando lo que le corresponde. Si no hubiese pasado nada, el descuento original que hubiese tenido este trabajador en el mes de abril o de mayo de 2020 hubiese sido el 4%, que es la tarifa que a él le corresponde. Entonces, 4% de 4.200.000 son 168,000 pesos. Ahora, si lo desglosamos en los pagos que él realizó y que va a realizar con la corrección, verifiquemos que efectivamente estaría cubriendo la obligatoriedad del aporte en cabeza del empleado. Entonces, el pago descontado pagado por el empleador fue los 4.200.000
y el 0.75% de este 3% que se pagó originalmente. Estos son 31.500 pesos. Luego viene la corrección que tiene que hacer el trabajador. Va a pagar solo lo que a él le corresponde y que vimos era 136.500 pesos de cotización obligatoria. Si sumamos, esto nos da los 168.000 pesos corresponden al aporte que él tenía que haber realizado. Entonces, de esta manera podemos comprender el por qué debemos reportar en el registro de corrección la tarifa del 6.25. Esto hace que se garantice que no se altera de nuevo el registro original y que nuestro trabajador no pague ni más ni menos de lo que le correspondía. Perfecto. Para cerrar este capítulo de los casos especiales, vamos a ver dos situaciones particulares adicionales que se pueden presentar. La primera es que hayan personas que se retiran de la empresa antes de que se complete el aporte. Entonces, aquí es importante recordar que desde el 9 de abril de 2021, los aportantes, las empresas, tienen una autorización expresa para descontar de la liquidación de los trabajadores el valor correspondiente a ese 25% del aporte faltante. Y esto sin ningún tipo de autorización. Así lo define el decreto 376 de 2021, que es el que, como vimos en nuestro contexto, reglamenta la forma como se deben poner al día las personas aportantes y cotizantes con el sistema de seguridad social para completar sus aportes. Entonces, importante tener en cuenta que cuando un trabajador se va a retirar de la empresa, esta tiene la potestad de hacerle el descuento de su liquidación del 25% faltante sin requerir ninguna autorización de parte del trabajador. De otro caso particular e importante de resaltar es el de los trabajadores que están próximos a pensionarse. Aquí también el decreto fue explícito y en el caso de este tipo de personas es bueno tener en cuenta que aunque el plazo que tenemos para ponernos al día sin tener que pagar intereses de mora es de 36 meses, contados a partir del 1 de junio, si llegamos a tener un trabajador que está próximo a pensionarse porque le faltan menos de 3 años para cumplir los requisitos de pensión, la empresa debe priorizar el pago de la cotización faltante de esta población. Y en ese caso, el plazo ya no será de 3 años, sino que el plazo será el del tiempo que le corresponde para que el cotizante cumpla mejor los requisitos para acceder a su pensión de vejez. No quiere decir que en el sistema pila vayamos a poderlo controlar y entonces cobremos intereses de mora si no se hace en estos plazos. No, es más la instrucción para que el aportante sepa que hay una prioridad de atender los casos de las personas que están próximas a pensionarse para no perjudicarlos en su trámite de pensión de vejez, que ya vamos a entender por qué se podrían perjudicar si al cumplir los requisitos aún no cuentan con la cotización completa de los periodos de abril y mayo de 2020. Entonces, el decreto quiere hacer un énfasis en que el plazo cambia si tenemos personal que está próximo a pensionarse y ese límite para ponernos al día con estas personas será el del cumplimiento de sus requisitos para acceder a la pensión de vejez. Perfecto. Esto entonces cerramos nuestro capítulo de el cómo se prepara el sistema pila para poder recibir las cotizaciones faltantes de los periodos 2020-04 y 2020-05. Y pasamos entonces a la tercera etapa de nuestra sesión, donde vamos a hablar de las semanas cotizadas. Y ahí vamos a comprender un poco la razón del por qué se considera un caso especial y un cambio de plazos el hecho de que una persona esté próxima a pensionarse. Bien, para comenzar, vamos a centrarnos en lo que son las prestaciones asociadas a los riesgos de invalidez y de sobrevivencia. Aquí es importante que tengamos en cuenta que esos aportes que se hicieron con tarifa del 3% en el año 2020, básicamente están contabilizados para que las personas puedan acceder a una prestación de invalidez o de sobrevivencia. Es decir, desde el momento mismo en que se hizo el aporte con esta tarifa, las personas tienen la posibilidad de que se les tengan en cuenta esos 2 periodos a la hora de acceder a una pensión por invalidez o sobrevivencia.
Y esto aplica tanto en el régimen de ahorro individual como en el régimen de prima media. ¿Y cuál es la razón de esta condición? Es que claramente desde que nació el decreto 558 que habilitó este beneficio en el aporte a pensión, quedó explícito cuál era el fin de ese 3% de la cotización. Y ese 3% llegaba para cubrir el seguro previsional en el régimen de ahorro individual, que es el que permite que los fondos privados de pensiones puedan reconocer las prestaciones por invalidez o sobrevivencia. Y para el caso de prima media, ese 3% tenía como destino el fondo de invalidez y el fondo de sobrevivencia. Y el restante iba para la comisión de administración en los dos regímenes. Es por esto que hoy en día la población que haya tenido un aporte del 3% al sistema de pensiones en el año 2020 para los periodos de abril y mayo, están teniendo cobertura o se incluyen estos dos periodos para que pueda acceder a una pensión de invalidez o de sobrevivencia. Pero el caso de la pensión o prestación de vejez es diferente. Y entonces, para efectos de acceder a una pensión de vejez, la norma establece que las semanas cotizadas correspondientes al periodo de abril y mayo de 2020 únicamente se tendrán en cuenta en el instante en el que se cubra el 100% de la cotización. Y es por eso que, como les indicaba anteriormente, cuando una persona se encuentra próxima a pensionarse por vejez, es decir, ya está cercana a cumplir los requisitos de una pensión de vejez, el aportante tendrá que priorizar el pago del aporte faltante de esta población, porque de lo contrario, las 8 semanas que representan estos dos periodos de liquidación, a pesar de que se haya cubierto el 3%, no serán tenidas en cuenta para el estudio de la pensión de vejez de ese trabajador. Y hay una condición particular, y es, como vimos, si un trabajador se retiró antes de que se hubiese hecho el pago completo, el empleador tiene la posibilidad de pagar solo el 75% de la cotización. En este caso, la normatividad estableció que los administradores del sistema de pensiones, tanto en el régimen de ahorro individual como en el régimen de prima media, deberán contabilizar el 75% en términos de semanas acreditadas por esos dos periodos. Es decir, a pesar de que no se cubrió el 100%, en este caso sí habrá contabilización, pero solo será el 75% de las 8 semanas que corresponden a los dos periodos. Se completará el 100% de las semanas cuando el trabajador, por su propio medio, se encargue de pagar el 25% restante. Eso sería entonces la manera como hoy en día se ven reflejadas las semanas cotizadas en la historia laboral de los trabajadores que tuvieron una cotización del 3% en abril y mayo de 2020 y la manera como se tendrán en cuenta para los estudios de prestaciones de vejez, invalidez y sobrevivencia. Perfecto. Ahora, como les decía, pues el capítulo que nos hace falta en esa historia que vimos en el contexto es que tengamos ya la resolución en firme. Y esa resolución que va a establecer estas reglas del juego que hoy les conté está a espera de ser expedida, pero nosotros como operadores de información tenemos la obligación de prepararnos para que podamos construir la solución que le facilite la vida a los aportantes para cumplir con su obligación. Y ahora entonces los invito a que conozcan un poco cómo Aportes en Línea se está preparando para generarles la mejor solución para que puedan cumplir con el objetivo de pagar los aportes faltantes.
Listo, José, ¿me confirma si estamos viendo la presentación? Te confirmo. Perfecto. Este fue un abrebocas de lo que estamos haciendo en Aportes en Línea para facilitarle la vida a nuestros clientes en el proceso de la creación de las planillas de corrección para cubrir los aportes faltantes. Ahora, para dar cierre a nuestra sesión, vamos a entrar al último punto de nuestra agenda, que es en el que buscaremos resolver las inquietudes que hayan surgido y que ustedes a lo largo de la charla han podido registrar en el chat. Mientras revisamos las preguntas para poder darle respuesta, los invitamos a que conozcan un poco más de Aportes en Línea. En el chat también les dejamos un link y los invitamos para que por favor a través de este link nos dejen sus datos y de esta manera podamos devolverles las memorias de esta charla que tuvimos el día de hoy, que muy seguramente serán de ayuda para ustedes. Asimismo, si lo requieren y quieren conocer más de nuestros servicios, un consultor nuestro podrá contactarlos. Listo. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la sesión de preguntas. Vamos a responder las inquietudes que nos han dejado en el chat. Vamos a iniciar por una que recibimos de Sergio Ruiz, en donde nos pregunta si es obligatorio que la persona haga el pago faltante o si es opcional. Entonces, como veíamos en la parte final cuando vimos el tema de las semanas cotizadas, en este caso lo que ocurre es que si el trabajador no completa el aporte faltante, es decir, el empleador paga sus 75 y él no paga el 25, pues va a tener una afectación frente a las prestaciones de vejez del sistema de pensiones, porque en el caso del régimen de prima media tendría una contabilización de solo el 75% de las semanas de estos dos periodos, y en el caso de ahorro individual, si llegase a necesitar la garantía de pensión mínima, pues también tendría una afectación en temas de semanas, o podría entonces también reducirse el capital que tiene para acceder a la pensión de vejez. Tenemos otra que nos dice, ¿qué pasa si el empleado cambió de fondo? Es decir, en abril o mayo tenía un fondo, pero actualmente tiene otro. En este caso, como ocurre en Pila, recordemos que se hace una validación de la administradora de pensiones a la cual se encuentra vinculado el cotizante.
y para esto se revisa la fecha de afiliación a la administradora. Si el cotizante cambió de fondo, igual no habría problema, porque si tiene ya en la información que recibimos del ministerio de el RUAF, la nueva administradora, no se direccionarían los aportes allá dependiendo del periodo y la fecha de afiliación que se encuentra en el RUAF. De cara a las personas y a los cotizantes, no va a haber nunca ningún inconveniente, bien sea porque la pila directamente va a direccionar los aportes al fondo que corresponde, o porque en el caso que llegase a enviarse a un fondo que no es el correcto, los procesos que se tienen a través del sistema integrado de los fondos de pensiones garantizan que se lleven al fondo correcto. La siguiente pregunta ¿es obligación del empleador avisarle al trabajador que realice el pago de su parte? Nuestra empresa está en liquidación y ya no están trabajando con nosotros. Una pregunta de Luz Adriana Zuluaga. Sería bueno y en la medida de lo posible, si como empleadores podemos contactar a los trabajadores y contarles que podrían hacer ya uso de las herramientas que la normatividad les está dando para poder pagar su aporte faltante, pues es algo en beneficio de los trabajadores. Entonces, creería y para responder en mi criterio personal, pensaría que en la medida que podamos contarle a los trabajadores que para que completen su cotización tienen herramientas que ya el sistema PILA les brinda a partir del 1 de junio para hacer el aporte faltante, lo hagan. Tenemos una pregunta también de Mercedes Mesa de Ballesteros. Nos dice, si una persona se retiró después del mes de mayo y vuelve a trabajar con un nuevo contrato, ¿se puede descontar teniendo en cuenta que tiene un nuevo contrato? Aquí básicamente recordemos que lo que nos establece el decreto es que el aportante, el empleador, tiene la potestad de hacer el descuento al trabajador sin tener que pedirle una previa autorización. Se generó una nueva relación laboral, sí, producto del cierre de un contrato en donde muy seguramente en la liquidación no se hizo el descuento debido a que la norma que permite hacer ese descuento en las liquidaciones entra a regir a partir del 9 de abril. Entonces, a pesar de que efectivamente ya se ha cerrado una relación laboral, como de nuevo se genera un vínculo entre el empleador y el empleado, es posible hacer ese descuento en este segundo contrato para que se pueda cubrir la totalidad del aporte. Nos pregunta Dania Naranjo, no comprendo. Se supone que ese punto 75 que el empleado canceló en dichos meses ya fue cancelado en las planillas de dicho mes. Por ello se pagó el 3%. Sí, efectivamente. No me queda tan clara la pregunta, pero supongo que hace referencia a la manera como se corrige. Lo que pagó el empleado en el periodo de abril y mayo, cuando se cotizó el 3%, pues fue una porción de su aporte. Recordemos que como trabajadores nos corresponde aportar el 4% al sistema de seguridad social en pensión. Y en este caso, lo que estábamos aportando fue un punto 75 del 3%. Es por eso que en los ejemplos que veíamos, yo tengo que reportar la información completa del aporte del 3%, pero adicionalmente en la corrección voy a reportar, si cotizo solamente mi parte, ese 6.25% que veíamos en los ejercicios, de dónde sale esa tarifa para completar mi cotización. Entonces, de nuevo, los invito a que nos dejen sus datos a través del link que dejamos en el chat para que de pronto, con las memorias que les vamos a hacer llegar, puedan repasar un poco más en detalle los ejercicios que hicimos y del cómo se calculan las tarifas que se usarán en este tipo de planillas. La siguiente pregunta es de Lira Esquivel. Nos dice, cuando la empresa esté realizando el pago correspondiente a la empresa, ¿es posible visualizar si el empleado retirado ya hizo su pago o no? No, la respuesta es no. La normatividad deja en manos del empleador la responsabilidad de hacer el pago. No es una responsabilidad de los operadores de información verificar o informarle al empleador que ya ocurrió un pago
de sus trabajadores por el porcentaje faltante. Entonces, desde el punto de vista de la pila, la reglamentación le da la responsabilidad al empleador y lo que habría que hacer es verificar si los operadores de información con los que actualmente realizan sus pagos les van a brindar algún tipo de solución para este tipo de situaciones. Olga Molina nos hace una pregunta clave y es, ¿se pueden hacer pagos parciales del total de la planilla realizando el pago por empleados? Sí, sí se puede. Y me parece una pregunta clave para poder aclarar un punto del decreto que en alguno de sus parágrafos dice, en ningún caso se podrán hacer pagos parciales. ¿A qué hace referencia esos pagos parciales que informa el decreto? Es a la cotización y la tarifa que se usa, es decir, no puedo pagar un pedacito del aporte. O se paga el que le corresponde al empleador o se paga la totalidad, pero no pueden haber puntos intermedios. Es decir, no pueden haber tarifas de voy a pagar primero una porción de la deuda y luego voy a pagar otra de un trabajador. No, se debe pagar la totalidad. Pero lo que sí se puede hacer, y por eso les hacía énfasis en priorizar a las personas que están próximas a pensionarse, es que se pueden ir pagando progresivamente los trabajadores. Entonces, un ejemplo puede ser las personas que están próximas a pensionarse. Entonces, tenemos que el próximo año se van a pensionar un grupo de trabajadores de la empresa. Entonces yo puedo generar una planilla de corrección donde voy a incluir única y exclusivamente a ese grupo de trabajadores que están próximos a pensionarse. Y a lo largo de los 36 meses que nos da de plazo la normatividad, yo puedo ir haciendo los pagos del resto de la población que tenían el beneficio del 3%. Igualmente, también podríamos estar priorizando las personas que se van retirando de la empresa y a las cuales les estamos deduciendo el aporte del empleado con su liquidación para ir cubriendo a esas personas en el pago faltante. Entonces, clarísimo y muy buena pregunta, se puede hacer pagos parcialmente en términos de trabajadores, cantidad de trabajadores que incluyo en la planilla, más no una porción del aporte para el trabajador. Luz Ángela Carrillo Casi Limas nos pregunta, ¿se debe pagar todo el valor por las personas que tuvieron licencia no remunerada? No, esto depende de la posición que tenga la empresa. Entonces recordemos que en el caso de que hay licencias no remuneradas, los empleadores tienen dos posturas en el sector privado. O pagan solamente la tarifa que les corresponde como empresa o cubren la totalidad, incluyendo la del trabajador. Entonces, en el caso de la corrección, ocurre lo mismo. Y como veíamos en las tablas que les mostré de las diferentes tarifas, que también van a estar explícitas en la resolución que está preparando el Ministerio de Salud, ahí aparecen las posibilidades. En el caso del sector privado, si hay una licencia no remunerada, podré pagar o la porción que me corresponde únicamente a mí como empleador o la totalidad. Y esto pues tiene que ver mucho con la política como hoy en día la empresa está haciendo la liquidación de aportes en el caso de licencias no remuneradas. Finalmente, Angos 6674 nos pregunta, ¿y para los independientes? No me detuve mucho en el mundo de los independientes porque aquí la tarea es más sencilla. Aquí básicamente el independiente, como le corresponde pagar el 100% de la cotización, pues básicamente tiene el beneficio de no pagar intereses de mora igual durante los 36 meses que nos establece la norma, pero él cubre el 100% de su cotización. Es decir, es como una planilla de corrección cualquiera donde las tarifas serían las tarifas plenas, en este caso el 16% que estamos viendo que se completa y se reporta en el registro de corrección. Listo, pues esperamos haber contestado todas las inquietudes que nos presentaron en el chat. Igual si aparece alguna otra que tengamos por ahí, si nos dejan sus datos en el link que les dejamos, continuaríamos entonces respondiendo sus inquietudes. Con esto pues entonces cerramos esta charla del día de hoy. Esperamos que haya sido de mucha utilidad para ustedes, que les permita entonces entender un poco cómo nos estamos preparando para que en el sistema Pila tengamos ya disponibles soluciones a partir del 1 de junio para que las empresas, los trabajadores independientes y en el caso de los trabajadores dependientes que quieran hacer sus pagos para completar la cotización a pensión de los periodos de abril y mayo del año 2020, lo puedan hacer de la forma más sencilla. Muchas gracias por habernos acompañado en este espacio.
y esperamos podernos volver a ver en una próxima oportunidad.